En este mes hemos estado hablando acerca de lo que es la lucha espiritual. Estamos hablando acerca de las aflicciones, van a venir aflicciones. Después hablamos acerca de qué significa vivir afligido. Que vengan las aflicciones no significa que vivamos afligidos. Después hablábamos del propósito de la iglesia en medio de las pruebas. Y también hablábamos acerca de lo que un hijo de Dios necesita, la función de la iglesia aún en medio de la dificultad. Pero para cerrar este mes, hablando acerca de la lucha espiritual, es importante, hermanos, entender que claro, hay luchas, hay cosas que van a venir de fuera, pero también hay cosas que van a ser internas de nuestro propio ser. Y es importante que entendamos, hermanos, que no es únicamente lo que Satanás quiere hacer. Muchas veces el Hijo de Dios ha caído en un punto donde cualquier cosa, cualquier pensamiento en su mente, luego le echa la culpa a Satanás. Luego dice, triste diablo, Empieza a decir que por culpa de él anda pensando, anda haciendo aquí. Pero la Biblia nos exhorta a que nosotros podamos entender que sí, nuestra lucha no es contra sangre y carne, pero que sí el Hijo de Dios ahora lucha en su interior con su antigua naturaleza. Pablo exhorta y dice que debemos revestirnos del nuevo hombre y despojarnos del viejo hombre que está viciado, dice, a los deseos y a las concupiscencias. Y es ahí donde el Hijo de Dios se encuentra luchando. Porque habemos muchas veces a lo largo de nuestra vida, habemos cristianos que nuestra lucha se vuelve, vamos a decirlo así, una lucha encarnizada. Es hermoso cuando vemos a hijos de Dios que vienen y hay victoria sobre vicios, sobre otras cosas, pero a veces los cristianos también vemos una lucha encarnizada donde día tras día nos encontramos luchando contra nosotros mismos. Eso no significa que no pueda haber victoria. Lo único que sí significa y lo que nos lleva a entender es que muchas veces esa lucha se prolonga no a razón del poder de Dios, sino a razón de que no entendemos lo que debemos cuidar en nuestra nueva vida en Cristo. Eclesiastés capítulo 10 dice, versículo 1, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Dice, así una pequeña locura al que es estimado ¿qué? Como sabio y honorable. Hermanos, estamos en tiempos donde el mundo tiene tanta influencia. Y cuando me refiero que tiene tanta influencia es que puede cubrir, puede disfrazar lo malo como algo bueno. Es curioso y déjeme decirle algo que pasa hoy en día y hablando en esa misma lucha, el mundo trata de jalar una vez más al Hijo de Dios a que regrese a lo que era su antigua naturaleza. Hijos de Dios que a lo mejor batallaban con el alcohol, lo dejan y ahora el mundo dice, ok, es malo que te emborraches, perfecto, mira, te doy algo más. Cerveza sin alcohol. No te estás emborrachando. Pastor, ¿qué tiene de malo eso? Sí, exacto, no vamos a satanizar cosas, pero sí vamos a comprender otras. Que la lucha que nosotros tenemos, claro, no es contra sangre y carne, pero sí es contra nuestra naturaleza y contra aquello que quiere o estaba viciado a los deseos engañosos. El hecho de que las cosas, el mundo las disfrace para convertirlas en bueno, no significa que lo sean. ¿Qué hacen los que batallaban antes con el cigarro? Salió el vapor, no sé cómo se pronuncia, que no es malo, según. Ya después de estudios resultó que sí, está más perjudicial. ¿Pero a qué quiero llegar con esto? No es propaganda, pero es entender, hermanos, que la lucha empieza en nosotros.
Estamos en un mundo donde el mundo intenta facilitar la lucha que tiene el ser humano, haciéndole creer que no es necesario que viva constantemente luchando cuando las cosas se pueden suavizar o vivirlas de manera en la que es posible. Dice aquí, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista, así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Hermanos, en el corazón del Hijo de Dios debe de haber un cuidado muy vital, porque es donde Satanás, el mundo, nuestra carne, va a buscar tener influencia. Usted y yo nos podemos encontrar luchando día tras día. Ay, no hago esto porque es malo. Ay, no, ya no escucho esa música porque no es buena. Pero hay cosas que empezamos a permitir porque aparentemente no son malas, pero que dañan nuestro corazón. No es irnos al extremo, hermanos, de estar cancelando y prohibiendo todo, no. Pero sí es entender que como hijos de Dios, lo que la Biblia nos dice en Proverbios capítulo 4, versículo 23, donde dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entenderemos que el corazón es importante estar siendo cuidado, porque puede ser algo tan pequeño lo que puede afectar nuestro corazón y nuestra comunión con Dios. Dios le dice a la iglesia en Filadelfia, yo conozco tu trabajo y tu arduo trabajo y qué has hecho y que has dado y esto, pero tengo una cosa contra ti. Has dejado tu primer amor. Y ese primer amor no se pierde de la noche a la mañana. Son cosas que en el corazón terminan afectando y que nos llevan a que el Hijo de Dios en su corazón empiece a cambiar. ¿Recuerda cuando hablamos acerca de vivir afligidos? ¿Qué pasa cuando el Hijo de Dios vive afligido? Que después de que la mente entra en un cansancio, en un agotamiento, por más que conoce promesas, por más que sabe que Dios es fiel, por más que sabe que Dios es todopoderoso, por más que sabe que tiene que buscar, orar y leer, llega de la mente en medio de la aflicción, viene alguien le dice, oye, ora, ve a la iglesia, busca a Dios. Y desde lo más profundo, por el cansancio, ¿para qué? Hermanos, la lucha espiritual, la guerra espiritual, la victoria que vamos a obtener, hermanos, va a comenzar en nosotros. Una vez más, acompáñame a Proverbios capítulo 4, ahí, el versículo que dijimos, pero quiero que lea el otro versículo que continúa. Proverbios capítulo 4, versículo 23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y fíjese lo que dice el 24. Fíjese, después de que dice de guardar, dice, aparta de ti la perversidad de qué? Y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Hermanos, cuando el predicador dice una pequeña locura, el que es considerado como sabio honorable, está hablando de aquellos pequeños detalles que muchas veces vamos a permitir porque son insignificantes. Y le digo, no se trata de ser extremistas y andar cancelando todo y que todo es del diablo y que todo es malo. Pero sí se trata de conocer nuestro corazón, de que Dios nos dé sabiduría y entendimiento, hermanos, de lo que debemos cuidar. Quiero poner un pequeño ejemplo y hablo de mi persona para que no digan, está hablando de mí. No. Hubo un tiempo, yo lo he compartido, en el que batallé con las palabras.
ser grosero. En el momento en que Dios trabaja, restaura y me trae de regreso a sus pies y empiezo nuevamente a regresar a Él, se batalla para controlar esta boca. Ya estaba leyendo, estaba orando, estaba yendo a la iglesia, estaba trabajando, estaba en el colegio. Pero aún había cosas que tenían, por muy pequeñas que fueran, que tenían gran impacto. Y una de ellas en su momento fueron mis amistades. No porque me obligaran, no, sino porque mi carne en su momento se había acostumbrado que al estar en cierto grupo, mi carne, ¿cuántas veces luché e intenté? Yo recuerdo, ya no decir groserías, pero en el grupo en el que estaba, al momento de llegar ahí, casi por automático, salían. ¿Le ha pasado esa lucha? Donde usted sabe que algo no lo va a hacer, pero determinado ambiente, determinado lugar, determinadas cosas activan casi involuntariamente lo que usted no quiere. Cuando la Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida, es entender, hermanos, que cuando hay cosas en nuestro corazón que no son correctas, que permitimos, es cuando entonces vamos a caer o vamos a ceder a aquello de lo cual estamos luchando. Porque hay cosas que por muy pequeñas que sean, tienen un gran peso en nuestra guerra y en nuestra lucha espiritual. Siempre lo he dicho y lo sostengo, no me gusta decirle a los jóvenes, hey, ya no te juntes con tus amigos sin razón de haber entendido el porqué. Bajo voluntad propia, me aparté de muchas amistades. Fue doloroso, sí, fueron amigos, leales, que en su momento tuvieron cuidado de mí, demostraron ser amigos. No lo estoy negando. Pero el punto no era si la lealtad estaba o no, sino lo que realmente anhelamos en el corazón. Entendemos que le pertenecemos a Dios, que queremos obedecer a Dios, que queremos vencer y ser más que vencedores. Hay cosas que por muy pequeñas o insignificantes que sean, tienen un gran peso. Y dice la Biblia, así una pequeña locura al que es considerado como sabio y honorable. Hay cosas, hermano, hermana, que en nuestra lucha espiritual van a tener un peso. Y tal vez no va a ser lo mismo para mí, para usted, porque cada uno, dice la Biblia, es cuando tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Hay cosas que van a ser diferentes, pero que determinan un gran valor para ser más que vencedores. Por eso la Biblia nos exhorta y nos dice, por lo demás, hermanos, en Filipenses 4:8, todo lo que es honesto, todo lo verdadero, todo lo amable, todo lo puro, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Hermanos, el venir a Cristo no es que vamos a cerrarnos al mundo. No, el venir a Cristo es entender qué es lo que Dios nos da, luz y entendimiento en nuestro corazón de lo que puede afectar o tener gran peso en nosotros. Hay cristianos que escuchan música cristiana contemporánea. Ahora, entonces no es malo. Aquí la pregunta es, la música, la melodía contemporánea, aún con letra cristiana, ¿de casualidad no afecta a tu carne? Hermanos, que ya es para Dios. Ok, yo no te conozco, no conozco tu corazón, pero hay alguien que sí lo conoce. Muchas veces esa música contemporánea con letra cristiana te tienta a escuchar lo que escuchabas antes. Sobre toda cosa guardada,
guarda tu corazón. Pero es que es cristiana. Pero ¿qué efecto tiene en tu corazón? Porque no se trata de que se vea bueno, se trata de entender que una pequeña locura puede destruir, puede echar a perder lo que el alfarero, lo que el perfumista está haciendo en tu vida. Por eso le digo, aún a los jóvenes no les digo, aléjate de tus amistades. Pero si Dios te da entendimiento que esas amistades afectan para que tú te entregues, para que tú vivas la vida cristiana de manera en la que seas más que vencedor, vas a determinar en tu corazón, lo como dijo Daniel, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey y tomó la decisión y Dios dio gracia. Aunque era un mandato, aunque era una obligación, algo tan pequeño puede tener un gran peso en la lucha espiritual que estamos teniendo, hermanos. Nuestro enemigo es real. El mundo como ataca es real. Tu carne, mi carne, hasta que seamos transformados de manera real, está buscando ir en contra de la voluntad de Dios. Fíjese lo que dice el Salmo 139, por favor. Salmo 139 y vamos a ir al versículo 23. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Dice, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. El hecho, hermanos, de que haya cosas en nosotros que aparentemente sean buenas, vamos a llevarlas a Dios para que sea Él que conoce nuestro corazón, que nos creó con un propósito. Lo veíamos en la mañana hablando de la omnisciencia de Dios. Tenemos un propósito y para que ese propósito se cumpla en nosotros, tiene que haber un entendimiento de lo que Dios sabe que es mejor para nosotros. Porque, hermanos, cuando hay cosas en nuestra vida, aunque sean pequeñas, incorrectas, poco a poco nos alejan de la voluntad de Dios. Oh, cuántas veces he dado este ejemplo. Pero de verdad, créame, Dios lo sabe. No sabe cómo me dolió. La tristeza que me dio en mi corazón cuando aquel hermano que me enseñó guitarra, que me tuvo paciencia, que me invitaba a desayunar cuando iba a Ciudad Valles, a la iglesia, iba yo solo, me recibía, me esperaba, era muy amable. No, tremendo hermano. El dolor que sentí cuando me dijo, le dije, hermano, Dios le puede restaurar. Dolor en su rostro, con un corazón derrotado, me dice, no, Besaleel, para mí ya no hay oportunidad. Él sabía lo que había pasado, había recaído, el alcoholismo lo había vuelto agresivo al punto de que se quiso quitar la vida, al punto que golpeó a otra persona y en su desesperación perdió a su familia. Se había regresado a las cosas de Dios. Dios estaba restaurando su familia, estaba recuperando a su esposa, a su hija. Por una pequeña locura, recayó, golpeó a una persona. La ley alejó a su esposa y a sus hijos. Ya no las podía ver. Llega esa ocasión, ese último domingo que lo vi, diciéndome, ya no hay esperanza. Hermano, hermana, una pequeña cosa nos aleja de la voluntad de Dios.
puede ser algo que nos aleje de lo que Dios desea. Por eso la Biblia nos exhorta a entender que debemos cuidar, hermano, hermana, en nuestra lucha espiritual. No solamente nos cuidamos de lo que nos quiere hacer el enemigo, principalmente y lo más importante es en nuestro corazón. Porque es en nuestro corazón donde nuestra propia carne nos quiere cautivar, nos quiere confundir, haciéndonos creer que hay cosas mejores de lo que está pasando. Lo que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y esa concupiscencia, esas cosas pequeñas que permitimos, son las que nos alejan poco a poco de la voluntad de Dios. Porque empiezan a generar una resistencia al propósito y la voluntad de Dios. Hermano, hermana, nos encontramos luchando. Pero esta lucha no va a ser victoriosa. No vamos a encontrar la victoria si usted y yo no cuidamos nuestro corazón. Fíjese lo que dice Salmo 73. Salmos capítulo 73. Salmo 73, versículo 21. El salmista expresa su dificultad. En el versículo 2, él dice que por poco y desliza sus pies, por poco resbalan sus pasos. En otras palabras, él estaba por poco y me desanimo y me alejo. Versículo 21. Se llenó de amargura mi corazón, y en mi corazón sentía punzadas. Pero fíjese lo que él dice después. Tan torpe era yo que ¿qué? Que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Y Dios le responde, con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. El salmista dice, cuando nos hace ver que aún en medio de la dificultad, en medio de la lucha, hermanos, si nosotros permitimos que aquellas cosas tomen lugar, hay dolor tal vez, hay ira, hay amargura, hay cosas que van a estar en nuestro corazón, que nuestra carne las quiere sobresaltar. Si nosotros permitimos que esas cosas empiecen a controlar nuestro corazón, hermano, hermana, vamos a perder el gozo, vamos a perder el camino y vamos a perder la bendición de Dios. Porque la Biblia nos dice que la bendición de Jehová enriquece y no añade tristeza con ella. Pero cuando hay cosas, hermanos, por eso Hebreos capítulo 12, versículo 15 dice, mirad bien, no sea que brotando, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Hermano, hermana, hay cosas que si tú y yo permitimos que nuestra carne tome el control, que nuestra carnalidad tome la iniciativa, van a alejarnos, van a robar el gozo, la paz y toda la bendición de Dios en nuestra vida. Hemos hablado en estos días acerca de que Dios es el único que puede tomar lo malo y convertirlo a bueno. En la eternidad de Dios hemos dicho que Él siempre ha tomado las decisiones, las mejores decisiones para nosotros, aún aunque haya dolor, pero el resultado va a ser el mejor para nosotros. Confiamos en esa soberanía y confiamos en esa omnisciencia, confiamos en esa sabiduría de lo que Dios hace. Mire lo que dice Ezequiel, por favor, acompáñeme allá. Ezequiel capítulo 24.
En Ezequiel 24, hermanos, la historia es el pueblo de Israel cerca de ser invadido. Babilonia ya los había sitiado. Babilonia ya había tomado sitio, ya estaban rodeados y el pueblo de Israel estaba a punto de ser conquistado. Dios manda una profecía y le habla al pueblo de Israel y exalta el hecho de lo que el pueblo de Israel había hecho y diciéndoles todo lo que habían ellos ignorado y pasado por alto. Versículo 13. En tu inmunda lujuria padecerás, porque te limpié, y tú no te limpiaste de tu inmundicia. Nunca más te limpiarás hasta que yo sacie mi ira sobre ti. Yo Jehová he hablado. Vendrá y yo lo haré. No volveré atrás, ni tendré misericordia, ni me arrepentiré según tus caminos y tus obras, ¿qué? Dice Jehová. La parábola, yo le invito a que lo lea, es de la olla hirviente. Habla de referencia que él intentó limpiarla, dice, y tú no te limpiaste. Hermanos, cuando hay cosas en nuestro corazón que sabemos mal, pero nos aferramos a mantenerlas, por muy pequeñas que sean, tarde o temprano serán esas cosas las que nos van a descalificar delante de Dios. ¿Voy a perder la salvación? No que pierda la salvación. Pero Dios dice que al que ama castiga. Dios le dice al pueblo de Israel, ¿no te limpiaste? ¿Ok? Nunca más te limpiarás hasta que yo sacie mi ira sobre ti. Hermanos, cuando hay cosas incorrectas, esas cosas nos van a descalificar. El pueblo de Israel, sitiado por Babilonia, a razón de que años atrás, generaciones de reyes atrás, habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová, habían ido tras dioses ajenos, se habían entregado por completo a la idolatría por generaciones. No fue de 5 o 10 años. Continuamente Dios les hablaba, les decía, mandaba profetas que se arrepintieran. El pueblo de Israel no hacía caso. Llegó el momento en donde Dios dice, ok, te quise limpiar, no quisiste. Adelante. Sigue en tu inmundicia. Sigue igual. El juicio viene. Las consecuencias vienen. Hermanos, cuando usted y yo permitimos que esas pequeñas cosas afecten nuestra comunión con Dios, cuando permitimos que esas pequeñas cosas afecten nuestro corazón y la forma en cómo vemos el propósito y lo que Dios quiere de nosotros, hermanos, y afecten cómo vivimos y servimos a Dios, tarde o temprano, hermanos, tarde o temprano, reflejará en las consecuencias. ¿Cuáles consecuencias? Perdemos la bendición de Dios. Hermano, hermana, es triste. Créame, es triste vivir la vida haciendo lo que uno quiere, pero sin paz, sin gozo. Lo digo por experiencia. Hacer lo que tú quieres, vivir como tú quieres. Disfrutas la vida, pero no hay satisfacción, no hay paz, no hay gozo. Oh, pero en la bendición de Dios puede no haber nada. Puede aparentemente haber escasez, pero cuando Dios está, hermano, hermana,
Dios es bueno. Oh, Él sorprende, Él bendice. Y aún Pablo mismo dice, no importa si hay bendición mucha o hay escasez, por todo y en todo he aprendido a tener contentamiento. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La diferencia, hermanos, del Hijo de Dios, aún en la lucha espiritual que tiene, cuando en su corazón ha determinado tomarse de la mano de Dios, cuidar las pequeñas cositas que puedan afectar su comunión con Dios y acercarse a Dios día tras día, hermanos, no hay nada imposible. ¿Qué nos separará del amor de Dios? Tribulación, angustia, desnudez, peligro, espada. Y Pablo mismo dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tomarse de la mano de Dios, cuidar nuestro corazón. Hermanos, la lucha y la victoria que usted y yo vamos a experimentar en medio de la lucha no es por el esfuerzo y la fuerza de voluntad que usted y yo tengamos. Es en medida de que usted y yo solamente cuidemos nuestro corazón. Un corazón limpio para con Dios. El resto lo hace Él. No es con ejército, no es con caballo, no es con espada, sino con tu Santo Espíritu. No depende de nosotros. Limpiamos nuestro corazón. Y cuando limpiamos nuestro corazón hay victoria. Pastor, ¿usted a día de hoy batalla con lo que batallaba antes? Por la gracia de Dios le puedo decir no. De seguro ya tiene la práctica. No, no es práctica ni mi fuerza de voluntad. Algo que sí pude comprobar fue que entre más me llenaba de Él, más me vaciaba de mí, y esta mente y este corazón menos impulso sentía por querer hablar o decir lo que en su momento quería. Porque hermano, hermana, la victoria que vamos a experimentar en la vida y en la lucha espiritual no es una victoria que viene de tu esfuerzo y de mi esfuerzo. De cuántos años tengo en el cristianismo, de cuánta Biblia sé, de cuántos versículos me sé, no tiene nada que ver con eso. Podemos tener tanta Biblia acá, tener un corazón sucio. Cristianos a veces vivimos así. Pero si tu corazón, lo poquito, lo mucho que ves, lo poquito, mucho que estudias y escudriñas, lo llevas a que en tu corazón cuides lo que hay ahí. Dice la Biblia, si como a plata la buscares, la anhelares, la cuidares, la hallarás. Entonces cuidas tu corazón. Sobre toda cosa guardada lo cuidas. Dios es el que da la victoria. Dios es el que nos ha coronado por Jesucristo, que somos más que vencedores. Hermano, hermana, quiero que sepas, dice la Biblia una vez más, Eclesiastés 10:1. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así, una pequeña locura al que es considerado como sabio y honorable. Hay cosas pequeñas en nuestras vidas, hermanos, que a veces estamos permitiendo, porque son pequeñas, insignificantes, tal vez no dañan a nadie, tal vez no es un tema de discusión en la vida cristiana, pero no se trata de la discusión en la vida cristiana, se trata de lo que puede generar en mi vida como hijo de Dios. Oh, hermano, yo la música no, perfecto, qué bueno. Yo sí, por eso no escucho música
duranguense cristiano. ¿A poco sí, pastor? Uy. No, es que yo ya no, hermano, no, yo ya no. No, yo puedo estar en un lugar, pero pues no pasa nada. No, yo voy con mis amigos, están tomando, pero yo no tomo. Pero estás permitiendo pequeñas cositas ahí. Que tarde o temprano, esas pequeñas cositas. No, es que yo solamente estoy ahí. Pequeña cosita, tarde o temprano, te va a llevar a hacer una locura. Lo que tú habías visto como avance, como una gran victoria, se pierde por algo tan pequeño. Ay, no voy a tomar, es una fiesta, solamente voy a acompañar. ¿Conoces tu corazón? Solamente voy, a eso voy. Después el Hijo de Dios regresa triste, derrotado, decepcionado porque recayó en aquello que Dios y había dicho que ya no lo haría. ¿Por qué? Porque algo tan pequeño que creyó que no tenía peso ni valor afectó en su corazón. Yo puedo estar en un lugar rodeado de gente y la gente hablando, pero me conozco. Por muy interesante que sea la plática, si abunda en groserías, hablo en mi persona, me orillo. ¿No aguanta, no soporta o qué? No, no, no es que tenga que aguantar y soportar. Conozco mi mente y mi corazón. Y si permito que eso, por muy pequeño que sea, entre, tarde o temprano puede afectar. Hermano, hermana, ¿qué lucha en tu vida hay? Todos luchamos. Y Dios nos promete dar la victoria. Pero la pregunta es, para obtener esa victoria, ¿estás cuidando tu corazón? Porque recuerda, de Él mana la vida. Una pequeña locura, al que es considerado como sabio y honorable, puede destruirlo. Una mosca, por muy pequeño que sea, en el perfume del perfumista arruina toda su esencia. Hermano, hermana, cuida tu corazón. Vas a luchar día tras día, todos luchamos. Dios ha prometido estar contigo y conmigo hasta el último día, hasta el fin del mundo. Él ha prometido hacernos vencedores, pero esa victoria solamente va a ser resultado en medida de que tú y yo, por amor a nuestro Dios, cuidemos nuestro corazón. No, no es hacer reglas porque la iglesia dicen que ya no. Conoces tu corazón. Oh, es que yo batallaba con la bebida, yo batallaba con el cigarro, yo batallaba con las palabras, yo batallaba con la música. Pero hay cosas que seguimos permitiendo. Y después nos preguntamos, hermano, es que yo batallo con esto y por más que lo intento no puedo. ¿Por qué será? Porque hay pequeñas cosas que tienen un gran peso. ¿Qué vamos a hacer? Cuida tu corazón. Vamos a orar. Amado Señor, te amamos.